¿Ya está? ¿Ya arrancó? Ya. Ya, gracias, hermano. Papi, ¿puedo hablar? Papi, hable, habla. Hermanos, ¿me escuchan? Un momento. Sí. Pero queremos que ya habla. Habla. Ya está, amigo, no le van a dar. Bueno, no sé si estamos saliendo bien en este momento, pero buenas noches a todos. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si estamos saliendo bien en este momento, pero quiero saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, en esta noche yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios aquí en Efesios, el capítulo 5, y vamos a dar lectura del verso 25 al versículo 27. Muy bien, leamos la palabra de Dios. La Biblia dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en este momento por tu presencia aquí en este sitio. Gracias por tu palabra que acaba de ser leída. Gracias, Señor, por todos aquellos que habrán de escuchar el mensaje de la Biblia en este tiempo. Señor, oramos que todo lo que vamos a hacer a partir de este tiempo sea de mucha bendición para nuestras vidas, pero que fundamentalmente sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. La verdad, yo no sé qué tan seguros estamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que el tener el convencimiento de que el Señor ha de regresar algún día, ha de cambiar nuestra actitud y también nuestra manera de comportarnos en esta vida. Hace algunos años, una hermana de nombre Milagros de las Filipinas llegó a nuestra ciudad. Un día buscó en la guía telefónica nuestro número y nos llamó. Cuando habló con nosotros nos dijo que ella no conocía al Señor y que necesitaba hablar con alguien acerca de su condición espiritual. Al otro día nosotros fuimos hasta donde ella estaba viviendo y le presentamos el plan de salvación. Ella aceptó a Cristo como su Salvador personal y desde ese momento cambió su vida radicalmente. Era una persona completamente feliz y dichosa. Era una persona diferente. Hasta que un día ella fue al médico y después de un chequeo médico, el doctor le dijo que tenía una enfermedad terminal. Lógicamente eso fue un tremendo golpe para ella. Pero esa noticia lo que hizo fue cambiar completamente su actitud. Ahora ya no estaba tranquila,
Al contrario, estaba sumamente preocupada. Ahora ya no hacía las cosas con calma, hacía las cosas deprisa. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía poco tiempo aquí. Entonces se apresuró a vender todas las cosas que tenía para emprender viaje a los Estados Unidos, porque sus hijos estaban viviendo en ese país. Cuando llegó allá, solamente tuvo tiempo para estar algunos días en su casa, en la casa de sus hijos, contarles cómo había aceptado a Cristo en su corazón y cómo el Señor había cambiado su vida. Y después de esto, ella partió a la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos el convencimiento total de que tenemos pocos días aquí en la tierra, entonces cambiamos nuestra actitud y también cambiamos nuestra conducta. El saber y el estar seguros de que Cristo volverá es lo que realmente va a cambiar nuestra vida. Si yo les pregunto en este momento a ustedes, ¿están seguros de que Cristo ha de regresar? Yo sé que muchos de ustedes saben, porque nos han enseñado desde hace años, que Cristo va a volver otra vez a recoger a su iglesia. Pero la pregunta que yo les hago en esta noche es, si realmente estamos plenamente convencidos de que Él ha de regresar. Una cosa es creer que Él regresará, otra cosa muy diferente es el estar convencidos de que en cualquier momento Él ha de volver otra vez por su iglesia. Le voy a decir una cosa de manera personal. Nunca pensé que iba a presenciar todo lo que está pasando en este momento, la manera como se está preparando el mundo para la venida del Mesías a recoger a su iglesia, y después de que la iglesia salga de la tierra, para que un hombre tome el control de toda la humanidad en un reinado de maldad que no se ha conocido hasta ahora. Pensé que mis hijos o mis nietos iban a ver todo aquello. Por eso me sorprende que las cosas están dando un giro de una manera tan vertiginosa, y todo lo que está pasando en el planeta en este momento. Mire, el aumento de la maldad, el aumento de la ciencia, el aumento de la degeneración moral, el aumento de guerras, de terremotos, de pestilencias, de pestes, como esta pandemia, por ejemplo. El aumento de la ciencia, que en los últimos 50, 70 años se ha disparado prácticamente, nos están avisando que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. El Señor está pronto a venir, y es de eso que yo quisiera hablarles en esta oportunidad bajo el tema intitulado La certeza de la venida del Señor. La certeza de la venida del Señor. Si estamos seguros de que el Señor ha de regresar, pues tiene que cambiar nuestra actitud y también nuestra conducta. Hay implicaciones naturales de tener la convicción de que Él ha de regresar en cualquier momento por su iglesia. Y quisiera hablarles en esta noche acerca de eso. La primera implicación, si nosotros estamos convencidos de que el Señor ha de regresar en cualquier momento, esto tiene que ser un incentivo para que nosotros maduremos en nuestra fe. Mira lo que dice en Efesios el capítulo 5, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por la iglesia. O sea, Jesucristo murió en la cruz del Calvario pagando un precio para nuestra salvación. Pero Él no solamente murió para salvar a la iglesia de sus pecados, para el perdón de sus pecados, y para ofrecerle salvación y vida eterna. Él también murió en la cruz para luego de salvar a la iglesia, santificarla.
purificarla. Lo que dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra santificación tiene que ver con un cambio de vida. Tiene que ver con una separación del pecado que hay en el mundo, pero tiene que ver también con la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo venga a esta tierra, Él no viene por una niña mal educada o por una niña caprichosa. Viene por una novia madura que está preparada espiritualmente para contraer nupcias con el Señor allá en las bodas del Cordero. O sea que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a la iglesia, pero también para después santificar a la iglesia. Todos nosotros tenemos que madurar. Tenemos que madurar ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que un día podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que madurar hasta el punto de que alguien en algún momento de la vida nos diga, yo he visto a Cristo en tu vida. Sí. Si el Señor viene pronto, Él viene por una iglesia madura, por una iglesia santa, por una iglesia separada del mundo, por una iglesia que está preparada para irse con Él y para contraer nupcias en las bodas del Cordero. Pero hay otra cosa más que dice el versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Llama la atención que la palabra de Dios diga que el Señor que nos salvó es también quien nos santifica, quien nos ayuda a madurar espiritualmente, y es Él mismo quien presenta a la iglesia delante de Él, ya preparada para las nupcias en el reino de los cielos. Cuando hay un matrimonio en la tierra, por ejemplo, me acuerdo el día cuando contraje matrimonio con Teresa, mi esposa. Estaba esperando yo en el lugar donde nos casamos, ansioso de verla entrar por esa puerta, para que podamos prometernos amor eterno delante del altar de Dios y delante del Señor mismo. Pero hay algo que les voy a decir. Alguien en horas previas a esa boda estaba preparando a mi esposa. Estaban preparando su ropa, estaban preparando su peinado, estaban preparando su faz, estaban preparando todo. Alguien estaba haciendo ese trabajo por mí. En el caso de Cristo y la iglesia, Cristo es el que salva a la iglesia. Y Él es el que a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo prepara en madurez espiritual a la iglesia para que un día esté lista para partir de esta tierra e ir a la presencia de Dios, donde serán las bodas del Cordero. Ahora, hay una cosa. El día cuando nos casamos, mi esposa me contó después, me dijo que su papá no quería dejarla de la casa, porque él quería que yo vaya a la casa de ella a recoger a la novia. Hay muchos que me han dicho que el novio no tiene que ver a la novia, sino es hasta la hora, hasta el momento mismo de la boda. Sin embargo, el papá de ella quería que yo vaya. Entonces tuvimos que ir, tuvimos que recogerla y traerla al lugar donde se iba a llevar el matrimonio y recién casarnos. ¿Sabe? Es exactamente lo que pasa en la cultura judía. En la cultura judía, el joven que se va a casar toma a sus parientes y luego toma a sus amigos y luego sale en una procesión, en una lenta y cuidadosa procesión, por la calle principal del pueblo, se dirige hasta la casa de la novia. Recogen a la novia y luego regresa a esa procesión de la casa de la novia
hasta la casa del novio, donde se ha de llevar a cabo, el matrimonio. Es exactamente lo que pasa con Cristo y la iglesia. Es Cristo quien deja su hogar y un día viene sorpresivamente cuando la trompeta suene en busca de la novia, a la casa de la novia, que es la tierra. Toma a la novia de la tierra y luego la lleva a su casa, donde serán las bodas del Cordero. Si estamos seguros que el Señor ha de regresar de nuevo, tenemos que madurar espiritualmente hablando. Es la madurez la que nos hace responsables de cumplir las tareas que Él nos ha dejado mientras estemos en la tierra. Es la madurez espiritual la que nos hace disciplinados. Es la madurez espiritual la que nos da discernimiento espiritual. Usted no se imagina cuánto engaño hay hoy en día detrás de los púlpitos. Cuánto engaño hay en el mundo hoy en día. La palabra de Dios dice que en los tiempos finales aparecerán muchos falsos cristos y aún engañarán a los que fueren escogidos. Vivimos en los últimos tiempos y estos tiempos son peligrosos. Son peligrosos porque abundará el engaño por todo ello. Engaño en las iglesias, engaño fuera de ellas, engaño en cualquier parte del mundo. Y necesitamos tener discernimiento espiritual para darnos cuenta, para leer en qué época estamos viviendo y para darnos cuenta que estas señales que están pasando en el cielo y también en la tierra, en nuestro entorno, nos están avisando que el Señor viene en cualquier momento. El Señor viene en cualquier momento y por eso tenemos que madurar. Ahora, para madurar, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta si vamos a madurar espiritualmente. Primeramente, tenemos que alimentarnos. Sí, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual que fortalece nuestra vida, que nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente. El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. En el crecimiento espiritual, la palabra de Dios no tiene ningún sustituto. Por eso tenemos que darle tiempo a la palabra en nuestra vida personal. Por eso le damos tiempo a la palabra de Dios cuando estamos en el culto. Por eso el tiempo de la predicación de la palabra tiene un lugar preeminente en cada uno de nuestros cultos. ¿Por qué? Porque Dios ha de usar la palabra de Dios para hacer crecer a la novia, para que la novia esté preparada para las bodas con el novio, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, para poder crecer, el ser humano no solamente necesita alimento, necesita aire. Necesitamos aire para poder vivir y ese aire es la oración. La oración y la palabra de Dios son un matrimonio que no se puede separar si nosotros vamos a crecer y vamos a madurar espiritualmente. Tenemos que leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia, pero también Dios escucha nuestras plegarias cuando nosotros vamos a Él en oración. Escuche la voz de Dios a través de la Biblia y a través de la oración vaya a Él y ríndase delante de Él en oración. Agradézcale por todo lo bueno que Él es.
Dele la gloria y la honra, reconozca su soberanía, reconozca que Él está en control de su vida, su familia, su iglesia, el mundo entero, que Él está por encima de las naciones de la tierra y los hombres más poderosos que hay sobre la faz de la tierra. Sí, Él nos ha dejado dos recursos valiosos para que nosotros podamos crecer espiritualmente: la palabra de Dios y también la oración. Pero la tercera cosa que nos puede ayudar a crecer espiritualmente es el movimiento. No solamente el alimento, no solamente el aire, sino también, hermanos, el movimiento. Mira lo que dice aquí en Hechos, el capítulo 5, por favor. En Hechos, el capítulo 5, vamos a ir un momento a Hechos. Y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 42. Si quiere, antes de eso podemos leer el capítulo 6 y el versículo 4, donde el Señor, o más bien dicho, donde los apóstoles le dicen a la iglesia: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Como le decía, la oración y la palabra de Dios son un matrimonio que no se puede separar si vamos a crecer espiritualmente en nuestra fe. Pero en tercer lugar, para poder crecer necesitamos estar en movimiento. Dice en Hechos capítulo 5, el versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva sabía que habían tres cosas que harían de la iglesia una iglesia fuerte y saludable en el Señor. Por un lado era la palabra, por otro lado la oración y también el movimiento. El salir a buscar a los perdidos, el tocar puertas, el hablar a las personas en el trabajo, en la calle, en el lugar donde ellos puedan hacerlo. ¿Sabe lo que ha pasado en el mundo hoy? Con esta pandemia, todo el mundo se ha quedado callado. Las naciones están con la boca cerrada. Los hombres más poderosos de la tierra, los hombres que tienen dinero a manos llenas, están con la boca cerrada porque no saben qué hacer y no saben qué decir. Cuando alguien les pregunta a ellos ¿y qué es lo que va a pasar ahora?, no saben absolutamente qué contestar. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta a todo lo que está pasando. Es cuando las naciones se han quedado calladas, es cuando los hombres más poderosos y más influyentes de este planeta han tenido que cerrar la boca y humillarse y reconocer que sin Dios no son nada. Es cuando nosotros como iglesia tenemos que abrir la boca. Es cuando tenemos que hablar. Porque sabe que a diferencia del mundo, a diferencia de los hombres, la iglesia sí tiene una respuesta. Y esa respuesta no es una respuesta del hombre. No es una respuesta humana. Esa respuesta es el mensaje del Evangelio. Solamente el Evangelio puede salvar al hombre pecador. Y solamente el Evangelio puede transformar a un pecador perdido en una persona decente, en un hombre completamente nuevo. Solamente el Evangelio puede convertir a una cantina en una iglesia donde se adora y se predica a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo que este mundo necesita escuchar es el mensaje del Evangelio. Y hoy más que nunca tenemos que abrir la boca, porque el mundo está buscando desesperadamente que alguien le diga qué tienen que hacer en un momento como estos. Es aquí donde la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que ver con hombres salvos que van en busca de hombres perdidos, igual como estábamos nosotros, para responder a la necesidad más importante que el ser humano tiene, que no es una necesidad material,
que no es una necesidad emocional ni psicológica. Lo que el ser humano necesita es un cambio radical de vida. Y eso es algo que ni la ciencia ni los psicólogos, eso es algo que todo el dinero del mundo no puede hacer en el corazón del ser humano. Solamente Cristo lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando el ser humano pecador viene a los pies de Cristo, atraído por el mensaje poderoso del Evangelio. Usted que me está escuchando ahora, en este momento, si usted es un hijo de Dios, tiene que darse cuenta que esta pandemia no es una casualidad, no es un accidente. Esta pandemia tiene el propósito de humillar al hombre poderoso, al hombre autosuficiente, al hombre ateo, al hombre que ha querido vivir sin Dios, a ese hombre que se creyó que no necesitaba la ayuda de un creador y un Dios todopoderoso. Esta pandemia ha sido permitida y provocada por Dios para humillar a los grandes de la tierra y para que Cristo sea exaltado como el único Salvador de todo el mundo y como el único que tiene una respuesta. ¿Para qué? Para el pecado del ser humano. Pero usted puede estar seguro que esta pandemia no solamente es para humillar a los hombres poderosos que han tratado a quitar de en medio a Dios. Esta pandemia también es para llamarnos la atención a nosotros. ¿Hacia qué? Hacia lo que realmente es importante. A que dejemos de jugar a ser cristianos. A que tomemos en serio las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta. No tenemos tiempo. No hay tiempo para jugar, no hay tiempo para entrar en una competencia humana de quién es más bueno, de quién canta más bonito, quién predica mejor, quién tiene la iglesia más grande, quién es el que tiene más impacto en su ministerio. Ya no hay tiempo para esas cosas de la carne. Es tiempo para salir de nuestras casillas, para salir de las cuatro paredes. Ojalá que cuando todo esto pase, nos armemos de valor y salgamos a buscar a los perdidos, a tocar puertas, a hablar en los parques, en las plazas, en donde sea. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. Este es el tiempo para abrir la boca y para confesar a Cristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. La venida del Señor está a las puertas. ¿Usted está seguro de que Cristo vendrá en cualquier momento? Si usted me dice que sí, ¿por qué seguimos viviendo de la misma manera? ¿Por qué seguimos viviendo en ese mar de carnalidad y rodeando el mismo monte todo el tiempo sin avanzar, sin crecer, sin cambiar, sin tomar en nuestras manos el arado y hacer lo que Dios nos mandó hacer aquí en esta tierra? Dios no nos llamó, hermano, para que nosotros seamos ricos, para que seamos famosos y para que seamos poderosos. Él nos llamó para que nosotros podamos ofrecerle a una respuesta a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que vive sin Cristo, sin Dios y sin ninguna esperanza. Si usted cree que el Señor realmente está cerca, este es el tiempo para que cambie nuestra conducta y para que cambie nuestra actitud, para que nos humillemos delante de Dios, para que vengamos delante de su presencia y le pidamos perdón por no haber hecho nada, por haber sido como aquella higuera que solamente tenía una apariencia de piedad, de fidelidad y de santidad, pero no tenía nada más para ofrecer al Señor en su debido momento. Si estamos seguros que Cristo ha de regresar, tenemos que madurar. Y hay tres cosas que nos mantienen fuertes, saludables y vigorosos: el alimento, que es la palabra; el aire, que es la oración; y el movimiento, que es la testificación de ese Salvador que un día nos rescató de las tinieblas del pecado.
En segundo lugar, en vista del inminente regreso del Señor a la tierra por su iglesia, no solamente tenemos que madurar. En segundo lugar, también tenemos que predicar. Venga conmigo a 2 de Timoteo, el capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo, el capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, el capítulo 4. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios en el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiero decirle algo. El apóstol Pablo, cuando va a decir lo que tiene que decir acerca de la urgencia de la predicación en nuestros días, llama a Dios como testigo. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque esto es solemne. Porque cuando nosotros partamos de esta tierra, cuando cada uno de nosotros deje este mundo, hay dos juicios. Un juicio donde el cristiano será juzgado por lo que ha hecho para él y donde será recompensado por su obra. Pero hay otro juicio, el juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos. Y hay de aquel que su nombre no esté inscrito en ese libro, porque escuchará esas palabras lapidarias de parte del Señor, que le dirá: apartaos de mí al fuego eterno, porque no los conozco. Y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar horripilante, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Es por eso que Pablo llama como testigo a Dios. Y en segundo lugar dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Que tenemos que hacerlo con urgencia. ¿Por qué con urgencia y diligencia? Porque no tenemos mucho tiempo. Y tenemos familia que todavía no conocen a Cristo. Y tenemos amigos que no conocen al Señor. Y tenemos colegas en el trabajo al cual nadie le presentó el plan de salvación. Y hay mucho que hacer. Y tenemos muy, pero muy poco tiempo, lamentablemente. Usted sabía que cuando el Titanic chocó con aquel témpano de hielo, había un pastor en medio de los pasajeros. Sabemos de esto porque uno de ellos fue ganado por él y luego salvó su vida y escribió un libro contando su experiencia y la manera como vio aquel pastor. En ese libro el hombre cuenta cómo, cuando el pastor se dio cuenta que el barco en cuestión de 2 a 3 horas terminaría de hundirse, llevándose al fondo de esas aguas a una enorme cantidad de personas que nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces él iba de persona a persona, lo más rápido que podía. Llegaba hasta una persona y le preguntaba: ¿usted ha escuchado el mensaje de la Biblia? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él decía: no, nadie me habló acerca de eso. Entonces el pastor le decía: no tenemos tiempo que perder. Este barco se ha de hundir en cuestión de 2 a 3 horas. Pero usted está a tiempo de tomar una decisión. Ábrale su corazón a Cristo. Acéptelo como su Señor y Salvador. Aquel libro dice que aquel pastor ganó más almas en aquel barco de las que ganó en todo el ministerio que tenía como pastor en su propia iglesia. Pero ¿por qué se armó de valor? ¿Por qué le dio prisa a sus pasos? ¿Por qué? Porque sabía que tenía poco tiempo. Y él tenía un mensaje que esa gente que estaba a punto de perecer tenía que escuchar antes de morir. Tenemos el mensaje que salva. Tenemos la cura para este virus que se llama el pecado. No podemos, hermano, dormirnos en nuestros laureles. No podemos andar a paso lento. No podemos pensar que hay tiempo, que si no lo hacemos hoy, tal vez lo haremos mañana. No, Señor.
El Señor viene pronto. Este mensaje que tenemos en nuestras manos es urgente, es la buena noticia que el mundo está esperando desesperadamente en este mismo momento. Tenemos que predicar. ¿Usted cree que Jesucristo está a la puerta a punto de volver? Pues tenemos que hablar, tenemos que cumplir nuestra tarea y tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, y tenemos que hacerlo con pasión. La Biblia dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Antes de hablar, tenemos que estar convencidos de que todo lo que vamos a decir lo creemos con todo nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con pasión, tenemos que hacerlo con fervor, tenemos que hacerlo con urgencia y con diligencia, porque no tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder. El Señor está pronto a regresar. Él viene en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Mira lo que dice en 2 Timoteo, el capítulo 4, dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, es la palabra de Dios. No son nuestras ideas, no son nuestras posiciones. Es el mensaje del Evangelio. Lamentablemente en estos últimos tiempos se le ha vendido a la gente un evangelio distorsionado y corrompido. Se le ha hecho creer a Dios, que es a la gente, que Dios es un camarero que tiene que hacer lo que nosotros queremos. El mundo ha escuchado acerca de ese evangelio distorsionado de la confesión positiva, los decretos y la prosperidad. Y lo que ha hecho este falso evangelio es empoderar al hombre en el lugar que le corresponde a Dios, y ha convertido a Dios en un siervo que tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que yo le digo, si tan solo yo lo confieso o lo decreto. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para decirle a Dios lo que tiene que hacer en la vida? Si usted ni siquiera le diría a su jefe en el trabajo: yo decreto que usted haga esto, o yo confieso que usted haga esto otro, entonces ¿cómo nos atrevemos a decirle a un Dios todopoderoso que tiene que hacer lo que nosotros queremos o el capricho que tenemos aquí adentro? Cuando tenemos un jefe, al jefe le rogamos, al jefe le clamamos, hasta al jefe le lloramos. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, nosotros queremos decretar y nosotros queremos confesar, nosotros queremos ordenarle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Ese es el evangelio que se le ha presentado a la gente cuando el verdadero evangelio nos confronta con el pecado. El verdadero evangelio nos confronta con nuestra verdadera condición. Somos pecadores y sin Cristo estamos perdidos. El verdadero evangelio entrona a Cristo, solamente a Cristo, en el trono de nuestra vida. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice: Él es el Salvador del mundo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Es a Él a quien tienes que adorar. Es a Él a quien tienes que servir. El verdadero evangelio no exalta al hombre, exalta a Cristo por encima de todo, por encima de las naciones, por encima de los hombres más poderosos de la tierra, por encima de la iglesia, por encima de los pastores, por encima de usted y por encima de mí mismo. El verdadero evangelio nos presenta a Cristo no solamente como Salvador, sino también como el amo y el Señor de nuestras vidas. El verdadero evangelio es el único que puede salvar al hombre pecador, y es el único que puede transformar al hombre
y puede convertirlo en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ese es el evangelio que usted y yo tenemos que hablar en las calles, en las plazas, en las casas y detrás de los púlpitos. Ese es el mensaje evangelio, es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todo el mundo necesita escuchar el mensaje del evangelio. Todo el mundo necesita hacerlo. Yo quiero decirle en el nombre del Señor en este momento a usted que me está escuchando, que tal vez no tiene a Cristo como su Salvador personal. Ábrale su corazón a Cristo. No hay tiempo que perder. El Señor está a las puertas. Él regresa en cualquier momento por su iglesia. Ábrale su corazón a Cristo. Invítelo a pasar para que sea su Salvador. Usted no pierde absolutamente nada, más lo gana absolutamente todo. La Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Está hablando de la vida eterna, más el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Usted puede tener fama, usted puede tener poder y usted puede tener dinero a manos llenas en esta tierra. Usted puede tener el respeto de toda la gente, más si usted no tiene a Cristo, lamentablemente se perderá para siempre en las llamas del infierno eterno. Por eso le digo, en el nombre de Cristo Jesús, venga a los pies del Salvador. Él es el único que puede darle salvación y vida eterna a usted. Y en el nombre de Dios, en esta noche le hablo a usted que ya tiene a Cristo, que somos culpables de habernos quedado callados, que somos culpables del pecado del silencio. Sí, muchas veces regresamos de la iglesia a nuestras casas y alguien nos pregunta, ¿y cómo te fue en la iglesia? Y contestamos, maravilloso, hemos tenido un tiempo que tú no te imaginas. Nos emocionamos, hermano, el domingo en un culto en la mañana o en la noche. ¿Cuándo? Cuando nuestras bocas permanecen cerradas de lunes hasta el sábado y solamente las abrimos otra vez para cantar algunos himnos el otro domingo en la mañana para hacer el papel de cristianos. Somos culpables. Usted y yo somos culpables. Somos culpables, somos cómplices del diablo, porque el diablo se está llevando ahora mismo miles y miles y miles de millones de personas a través de esta pandemia y no sabemos en qué momento se irá a detener todo este genocidio. Y hay muchos que están muriendo sin Cristo, y hay muchos que están muriendo sin esperanza. Y hay muchos que están muriendo sin saber a dónde van. Y nosotros felices y contentos, porque somos salvos, porque tenemos seguridad de salvación, porque sabemos a dónde vamos cuando salimos de esta tierra. Pero ¿qué? De ese papá, de esa mamá, de ese tío, esa tía, ese amigo, ese colega en el trabajo, que no sabe a dónde va y acaba de contraer ese virus maldito que está llevando a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque en medio de esta tragedia hay una tragedia que es más grande todavía, y es el pecado del silencio de usted y de mí, que teniendo la cura, teniendo la sanidad, no somos capaces de ir al hombre pecador y decirle, hay salvación, hay esperanza. No tienes que vivir presa de ese pecado. No tienes que vivir sin esperanza. No tienes que vivir sin salvación. No tienes que morir y dejar a tu familia sin saber si algún día los volverás a ver. No, porque hay alguien que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y Él te ama con amor eterno. Hay salvación, hay esperanza, hay remedio para este mal que se llama el pecado. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Cómo vendrán a los pies del Salvador si nadie deja su comodidad y va en busca de la oveja que está perdida y no descansa hasta que la trae al seno del Salvador? ¿Cómo oirán si no abrimos la boca? Si tendrían que sentarnos en el banquillo de los acusados, habría muchos cargos de parte de Cristo hacia nosotros. Y uno de esos cargos y esas quejas sería: yo te salvé, te di el regalo de la salvación, pero no tenías que quedarte con Él. No tenías que abrazarlo y ser feliz y después quedarte callado mientras los otros están luchando por salir de sus pecados, haciendo esfuerzos personales, confiando en alguna religión, confiando en una imagen que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla, confiando en su dinero, confiando en el hombre mismo, yendo a buscar ayuda en psicólogos cuando tú tienes la respuesta, cuando tú tienes el remedio. Somos culpables. Somos culpables. De nada serviría este mensaje si usted no es capaz de venir a los pies del Señor en este momento y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío, yo soy cómplice de toda aquella gente que se está perdiendo. Yo soy culpable. Me has puesto como atalaya en determinado sitio y no he sido capaz de hacer sonar la voz de peligro, la voz de alerta. Somos culpables y tenemos que venir delante de Él, el lugar donde debemos estar como iglesia en este tiempo es a los pies del Salvador. No hay un trono, no hay un púlpito allí donde usted está. Pero usted puede estar completamente seguro que donde Dios está hay un altar, que donde Dios está la presencia de Dios. Y usted puede venir en este momento delante de Él y decirle: Padre, perdóname, perdóname, Dios mío, por este pecado de la indiferencia, la apatía y el silencio. Perdóname, Dios mío. Mas si usted no tiene a Cristo, y en este momento Dios ha permitido que usted pueda escuchar este mensaje, gloria, aleluya a Dios por eso, porque usted necesita a Cristo. Solamente Él le puede salvar, solamente Él le puede dar la vida eterna. No deje pasar esta gran oportunidad que Dios le está dando. Si Dios ha hablado a su corazón en este momento, quiero invitarle ahí, en el lugar donde usted está, frente a esa computadora, frente a esa pantalla. Usted incline la cabeza delante de Dios, no delante de los hombres, porque los hombres no tienen capacidad ni de salvar ni de transformar la vida de nadie. Pero ahí donde está, incline la cabeza, por favor, y repite esta sencilla oración conmigo. Dígale así: Señor Jesús, gracias por amarme tal y como soy. Gracias por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario. Gracias por su muerte en esa cruz. En este momento, Señor,
te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador o pecadora, mas tú eres el único que me puede lavar y me puede perdonar mis pecados. Y en este momento, Señor, te abro mi corazón voluntariamente, dándome cuenta que tú eres el único que me puede salvar. Y te recibo, Señor, como el Salvador de mi vida. Entra, Señor Jesús, en mi corazón. Sálvame y cambia la historia de mi vida. Te alabaré por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración conmigo, que Dios le bendiga. Bendito sea Dios. Lea la palabra de Dios. Dele gracias a Dios por haberlo salvado. Y busque una iglesia donde le enseñen la sana doctrina para que usted pueda crecer y para que usted pueda ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero no termina aquí. Si usted ya tiene a Cristo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, puede ser que usted sea miembro de una iglesia. Ahí en Colombia, en la Argentina, en el Paraguay, aquí en Bolivia, en los Estados Unidos, en cualquier parte de la tierra. Pero si usted a través de la palabra de Dios, el Señor le ha quebrantado y le ha hecho darse cuenta de que usted no está haciendo nada para ganar a las personas para Cristo, siendo que tenemos poco tiempo que el Señor está a las puertas. Es necesario que usted y yo vengamos a los pies del Señor, nos reconciliemos con Él, para que Dios nos pueda restaurar y para que Dios a partir de hoy nos pueda usar para que podamos traer fruto que le dé gloria a su bendito nombre. Por eso ahí donde está, mientras yo hago esta oración, ore, por favor, ore, incline la cabeza delante de Dios Todopoderoso y haga esta oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por confrontarme, Señor, con mi pecado. Es lo que hace el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no entretiene. El verdadero evangelio nos toca el corazón. Nos muestra el pecado. Y nuestro pecado, Señor, ha sido estar apáticos y callados cuando tenemos el único mensaje que trae salvación y vida eterna al pecador. Y por eso, Padre, en este momento te pedimos perdón, oh Dios. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdóname, Señor. Límpiame de este pecado. Restaura, Señor, mi vida, por favor. Y desde este día para adelante, Señor, cambia la historia de mi vida. Cambia la historia de mi vida. Hazme, Señor, una antorcha encendida. Que yo pueda ser un canal de bendición para todos aquellos que todavía no te conocen. Tengo familia que no te conoce. Tengo amigos que no son cristianos todavía, que están confiando en ídolos, que están confiando en otras cosas que no pueden salvar. Amado Dios, que yo pueda ser el medio que tú puedas usar para llevarles a ellos el único mensaje que trae salvación y vida eterna, que es el mensaje del evangelio. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por tu perdón, y gracias, Señor, por haberme hablado en esta noche. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia ahí en Colombia. Bendice a tu iglesia, Señor, en Bolivia. Bendice a tu iglesia aquí en este continente. Bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor, pero te pedimos por un avivamiento espiritual. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Alabado seas, Dios mío, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Amén.
Pastor Freddy, muchas gracias por la invitación. Amada iglesia, quiero que sepan que los llevo aquí muy adentro en mi corazón. Nunca me olvido de esa primera vez con ustedes y añoro el día cuando Dios abra la puerta y me permita llegar hasta donde están ustedes y abrazarlos otra vez. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo, gracias por la atención dispensada. Gracias a todos los hermanos y amigos que están aquí en Bolivia, en Colombia y en todos aquellos lugares donde esta señal ha llegado y la palabra de Dios impactó sus corazones. Ha sido nuestra oración. Que Dios me los bendiga. Un abrazo virtual a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios.